Buenos días, mi nombre es Víctor Espinosa Galán, soy profesional y licenciado en Filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Nacional. La Unidad de Ética ha diseñado una serie de conferencias en torno a las principales teorías éticas con el propósito de fortalecer el curso de ética profesional. Esta conferencia la he titulado ¿Qué nos merecemos? Consideraciones sobre las virtudes en Aristóteles. Pensar hoy el tema de la ética pareciera que fuera uno de los temas más neurálgicos del hombre y la sociedad contemporánea, en la medida que, según Adela Cortina, la ética se entiende como un tipo de saber que orienta la acción en un sentido racional, es decir, pretende que obremos racionalmente. ¿Y qué significa obrar racional y deliberadamente? Cuando las acciones humanas son tan complejas y aterradoras, y es allí donde cobra importancia la definición de aquellos rasgos y atributos que les atribuimos a la persona humana. Las acciones humanas, por más crueles y malas que puedan ser, no son hechos aislados o eventos que suceden, le corresponden a seres humanos particulares o realización y están relacionados a temas como la libertad, la felicidad, la responsabilidad, la vida buena o la mala voluntad, la justicia, entre muchos otros. Luego, las acciones son el campo donde se realiza la actividad ética. El propósito de la presente conferencia es acercarnos a la interpretación de tres de los temas más importantes de la ética aristotélica, a saber, la felicidad, la virtud y la justicia. En muchas ocasiones, se puede suponer que las reflexiones que nos llegan de filósofos como Aristóteles, entre otros, nos son lejanas, en la medida que existe una larga línea de tiempo que nos separa, pero no es así. Nada más cercano a nuestra actualidad que el pensamiento de Aristóteles, en muchos campos, en este caso, en el campo de la ética. Sus planteamientos sobre la acción humana, aunque escritos hace muchos años, son de enorme utilidad hoy para entender el complejísimo animal racional, lo que los griegos llamaban el zoon politikon. En términos generales, podemos decir que el filósofo ateniense presenta un cuerpo discursivo sobre la acción humana a la medida del hombre, una perspectiva pragmática, nada libresca, sin lastres ideológicos, libre de prejuicios, ceñido a la vida misma. En el libro primero, Aristóteles, en la Ética Nicómaco, señala que toda actividad y elección tienden a un determinado bien, y seguidamente este autor dice que el bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran. Todas las acciones humanas tienden a fines, que son bienes. El conjunto de las acciones humanas y de los fines particulares a los que tienden están subordinados, señala Aristóteles, a un fin último, que es el bien supremo, a lo que todos los hombres unánimemente llaman felicidad. Y considera Aristóteles que bien vivir y bienestar es idéntico a ser feliz. Pero ¿qué cosa es la felicidad? Prosigue nuestro autor y afirma que para la multitud es el placer y el goce, pero una vida gastada en el placer es una vida que hace semejantes a los esclavos y a las bestias, dado que las virtudes pueden producir placer, utilidad, pero en ningún momento se pueden confundir con la felicidad. Para algunos la felicidad es el honor, lo que para el hombre de hoy sería el éxito. Para otros, la felicidad es la adquisición de riquezas. Pero sobre esto dice Aristóteles que esta es la más absurda de las vidas, precisamente una vida contra la naturaleza, porque la riqueza es tan solo un medio para conseguir otras cosas y no un fin. En síntesis, podemos decir que la felicidad consiste en el perfeccionarse en cuanto hombre, es decir, aquella actividad que diferencia al hombre de todas las demás cosas. Por lo tanto, no puede consistir simplemente con el hecho de vivir, dado que esto también es común a seres vegetativos y a los animales. Luego el hombre, que quiere vivir bien, debe vivir, según Aristóteles, de acuerdo a la recta razón. En el libro segundo, Aristóteles desarrolla más detenidamente el tema de la virtud y señala que las virtudes son de dos tipos, las intelectuales, dianoéticas, y las morales o virtudes prácticas, y señala, abro comillas, la intelectual toma su origen e incremento del aprendizaje en su mayor parte, por lo que necesita de la experiencia y de tiempo. La moral, en cambio, se origina a partir de la costumbre, de ahí que ninguna de las virtudes morales se origine por naturaleza, fin de la cita. Y más adelante señala que las virtudes no se originan por naturaleza, no contra la naturaleza, sino que las perfeccionamos a través de la costumbre, es decir, que las virtudes las recibimos después de haberlas ejercitado primero. Toda la vida se origina como consecuencia y a través de las mismas acciones. Citando un ejemplo de Aristóteles, el constructor se hace constructor construyendo y el citarista se hace tocando cítaras. Luego la virtud es un hábito electivo.
abro comillas, una disposición voluntaria adquirida que consiste en un término medio en relación con nosotros mismos, definida por la razón y de conformidad con la conducta de un hombre consciente, y ocupa el término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Fin de la cita. En este sentido, las virtudes éticas se entienden como el justo medio o medio entre dos extremos, y la virtud del comportamiento práctico. Ya hemos dicho que la virtud se aprende con la repetición de actos sucesivos, es decir, con la costumbre, y de este modo las virtudes llegan a ser así los hábitos o estados o modos de las acciones. Como son muchos los impulsos que la razón tiene que moderar, entonces son muchas las virtudes éticas. Los impulsos, las pasiones y los sentimientos pertenecen al alma sensitiva y tienden al exceso o al defecto, al demasiado o al demasiado poco. Luego, las virtudes éticas son los modos como la razón instaura su soberanía sobre sus instintos, lo que hace que las virtudes éticas se traduzcan en la búsqueda de la justa medida entre el exceso y el defecto, en los impulsos y las pasiones, y así se construye la personalidad moral del individuo. Haciendo con esto eco a la máxima de los griegos, nada es demasiado. Entre las virtudes éticas sobresale la justicia, que es la justa medida sobre la cual se distribuyen todos los bienes, las ventajas, las ganancias, y señala Aristóteles que es el más alto de los elogios que el hombre puede aspirar. Al lado de las virtudes éticas ligadas a la vida práctica se encuentran las virtudes dianoéticas, llamadas también virtudes intelectuales, las cuales orientan al hombre al conocimiento de las verdades inmutables y al conocimiento del bien supremo. El alma, según Aristóteles, tiene dos aspectos, la dotada de razón y la irracional. Nótese que Aristóteles señala que las virtudes intelectuales pertenecen al alma racional del hombre, al logos, mientras que las éticas pertenecen a la parte irracional, al ethos, al carácter del hombre. Son dos las virtudes intelectuales que considera Aristóteles son muy importantes. La sabiduría, que cuando se convierte en acción práctica se determina como frónesis, y la sapiencia como sabiduría. La sabiduría consiste en la recta dirección de la vida del hombre, es decir, en la deliberación del modo correcto en torno a lo que es bueno y malo. Es decir, la frónesis caracteriza a quien sabe aquello que es debido y que tiene el orgullo de reclamar lo que sabe. Esta virtud es esencial para que se den las demás virtudes de carácter o virtudes morales. La sapiencia es el conocimiento de aquellas realidades que están por encima del hombre, es decir, ciencia teórica, y en especial este tipo de ciencia es la metafísica. La justicia en Aristóteles es la virtud ética más elevada en la medida que dispone los hombres a hacer cosas justas y por lo que suelen obrar rectamente y lo desean. Aristóteles llama justo a lo que produce y protege la felicidad y sus elementos en la comunidad política. La justicia no es una parte de la virtud, sino toda la virtud, así como lo contrario, el vicio no es una parte del vicio, sino todo el vicio. La justicia es la virtud perfecta con relación al otro, por eso es la mejor de todas las virtudes. Resumiendo hasta acá un poco la ética de Aristóteles, podemos decir que Aristóteles, en su ética, todo lo que hace el hombre está dirigido hacia un fin último, hacia un telos, y lo que hace el hombre se presenta como un bien para él, y el cual será para Aristóteles el fin de toda la humanidad, la felicidad. Y contesta Aristóteles que para lograr la felicidad es necesario la práctica de las virtudes. Para realizar cualquier cosa, señala Aristóteles, son necesarios tres cosas para hacerse virtuoso. Primero, desear hacer un acto. Segundo, actuar sabiendo lo que se hace. Y tercero, mantener una disposición permanente para seguir obrando. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte de la conferencia. Luego, en la segunda conferencia, utilizaremos un ejemplo para recrear el tema de la justicia en Aristóteles.